A un año más el acto de homenaje al Concejo de Aragón. Los monumentos a este tipo de eventos y de organizaciones o instituciones, aunque me gusta muy poco esa palabra unida al Consejo de Aragón, son diciendo según vaya saliendo para que nos enteremos también. Porque, como podéis imaginar, tampoco es que tengamos una escaleta muy rígida, pero intentaremos ceñirnos para no irnos demasiado por los cerros de Úbeda, como estoy haciendo yo. Venga, adelante. ¿Ya? Muchos años han pasado desde el golpe militar, decidido al testimonio y luchar hasta el final por el sueño igualitario. Luchamos con decisión, el ideal libertario mantenía la ilusión. Dejé mi casa y mis padres, la ciudad donde nací, mis amigos entrañables y el amor que yo elegí. Desde el monte nos juntamos con orgullo y dignidad, un poco desconcertados ante tanta iniquidad. Me alisté de miliciano y al fascismo combatí, con las armas en la mano y nunca me arrepentí. Al pasar por la frontera esperando peor, varios años de cruel guerra, pero esta vez fue mejor. Cierro los ojos y sueño con mi país Aragón, empuje, coraje, entrego a gracia y revolución. Todo alimenta el recuerdo, a muchos no he vuelto a ver. El exilio desde cero es un nuevo renacer, y a pesar de la tragedia sigue vivo el ideal. Ya en el final de mis días la revolución social, y a pesar de la tragedia sigue vivo el ideal. Ya en el final de mis días, ¡viva la revolución social! Han tenido a bien el darme este marroncillo, como todos los años. Pues nada, deciros lo primero, que porque no quiero que se me olvide, que dar las gracias, por supuesto, al Coro Libertario. Los organizadores, bueno, pues ya sabéis quiénes somos, los que siempre estamos aquí en Torrero, en la Asociación Arma y Cantero y la Asociación de Vecinos de Venecia, y sobre todo agradecer a José Luis Ledesma, el historiador que hoy nos hace el favor de venir aquí a estas horas, y a María Arobes de la Cantera Rosa, una buena amiga, una vieja, que leerá unos poemas también. Yo iré indicando sobre la marcha. También vienen unos oradores por parte de CNT y no sé si alguien va a hablar en nombre de CGT porque no se nos ha presentado. Pero bueno, en todo caso, unas mínimas palabras introductorias que van a tener más que ver con cuestiones políticas de actualidad, teniendo en cuenta lo que es el momento de la memoria histórica, ¿no? Pues hoy es un evento que creo que tiene mucho que ver con eso, porque, bueno, de lo que es el tema histórico del Consejo de Aragón, ya hablará José Luis, hablará con mucha más autoridad, y además está preparando un libro, que ya os lo anuncio, que de paso hago publicidad, que será muy interesante porque tampoco hay tanto al respecto, ni mucho menos, y sabemos que con su perspectiva
va a ser un libro muy interesante, y también que tenemos una exposición en la sede, más publicidad, que habla precisamente del Consejo de Aragón, con textos de Agustín Martín, que también lo tenemos por aquí, que también es un experto en tema libertario. Sobre el Consejo, como digo, no voy a comentar nada, porque ya está José Luis para hacerlo, pero sí que os quería, pues eso, hacer una pequeña reflexión sobre el momento en el que estamos y que creo que todos tenemos en mente sobre lo que está sucediendo, ¿no?, con la memoria histórica actualmente. Ayer estaba viendo una película que tenía pendiente hace mucho tiempo y que, bueno, por una serie de circunstancias no he podido ver hasta ahora, que además es una película que cuando presentamos el cómic, porque está basada en un cómic, en Zaragoza, lo hicimos en una de las jornadas nuestras, nos la pusieron bastante a caldo para los del cómic, porque dijeron que se había hecho una adaptación muy cinematográfica y muy poco verosímil, real. Pero sí que es cierto que lo que cinematográficamente hablando de esta película, que es la del fotógrafo de Mauthausen, lo consigue plenamente. Se va viendo cómo los nazis están muy interesados en que no se sepa lo que están haciendo. Y lo más importante es en la temática, en el tema que trata la película de fondo, es las fotografías, ¿no?, que consigue sacar Francisco Boix del campo. Esas fotografías lo que demuestran es que todo ese negacionismo que vino después era falso, ¿no? Las barbaridades que hicieron, la impunidad que tuvieron, es algo que luego no han querido que se sepa. Y eso es algo parecido, ¿no?, a lo que está sucediendo ahora, porque los fascistas de ahora son neoliberales, ni siquiera llevan lo de la justicia social. Al contrario, les parece que ir contra la justicia social, que era algo que hasta los fascistas antiguos lo llevaban en sus programas, otra cosa es que lo cumplieran, pero que sí que querían atraer a la gente, ¿no?, con esas cosas. Y hoy día ni siquiera, ¿no?, ni se molesta en eso, al contrario, dicen que es un robo y tal, y que el que tendrá sanidad y tendrá educación el que se la pueda pagar. Y hay gente que hasta les compra esa historia. Pero lo que sí que es muy parecido es el intento de negar las barbaridades que hicieron. Y esto lo vemos ahora mismo pues con esa ley de concordia, en la que no aparece para nada el franquismo, como si hubiera sido algo que, bueno, como una especie de terremoto, algo que sucedió que se olvida, ¿no?, con el tiempo. Y bueno, para eso estamos nosotros precisamente, ¿no? Yo creo que ahora mismo la memoria histórica, que es un movimiento que surge sobre todo para las reivindicaciones de las familias que no habían podido recuperar sus seres queridos, que seguían estando en cunetas, cuando ellos tienen una ley hasta ya de 1940 para la recuperación por parte del Estado de los muertos suyos durante la guerra, pues nosotros hemos tardado más de 80 años, estamos cerca del centenario ya, entre unas cosas y otras, para ver que esa ley nos la vuelven a echar abajo. ¿Por qué? Pues porque blanquean lo que sucedió entonces, lo niegan, lo tapan, dicen que todo el mundo hizo cosas malas. Siempre estamos con esa misma cantinela, y incluso en sede parlamentaria se permite el lujo de rasgar la fotografía de una víctima, ¿no? Imaginemos lo que sería eso si se hiciera con una víctima del terrorismo. Ahora mismo ese individuo, aunque les hubiera costado el gobierno de Baleares, lo tendrían que haber votado. Pero los fusilamientos de la guerra tienen impunidad absoluta. Ahora no llevan uniforme, pero no os quepa duda de que si alguna vez llegan al poder, les gustan tanto que seguramente no solo se los pondrán ellos, sino que nos obligarán a ponernos a todos, porque siempre hacen lo mismo. Yo recuerdo las fotografías de Hitler cuando, siendo minoría, lo pusieron, lo auparon la derecha, que era mayoritaria, al poder, cómo iba vestido de civil. Pero bueno, cuando llegó al poder acabó vistiendo a todo el mundo de uniforme. Hoy en día no sé, ya digo, si les hace falta o no, porque yo creo que lo que están haciendo básicamente es cobrarse el que han ganado la Guerra Fría. Durante el tiempo que duró esa Guerra Fría hicieron una especie de pacto no escrito con la socialdemocracia que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando vencieron la Guerra Fría quisieron cobrar, ¿no? Quisieron cobrar el botín, los emolumentos, y fue, sin más, desmontar ese mito de la clase media y ese mito del estado del bienestar. Entonces se están dedicando a desmontarlo de una manera sistemática, y eso es gravísimo.
gravísimo, porque incluso, como digo, es en el programa que tienen es incluso más grave que el que tenían los fascistas, que siempre incluían, aunque fuera de una manera simplemente simbólica, lo de la justicia social. Ahora les parece una aberración, y les parece una aberración a gente que está siendo votada mayoritariamente en nuestro país. Aunque sí que me gustaría recalcar que los que más votan en este país son los abstencionistas, y eso no se nos olvida muchas veces, porque decimos, ¿cómo podemos llegar a esa gente que vota a la extrema derecha, esa gente que vota contra sus propios intereses o la derecha extrema? Bueno, pues no nos olvidemos de que hay un grupo aún mucho más grande al que no llega nadie, que son los desencantados con la democracia burguesa, que no resuelve los problemas de la gente y que hace que no vayan a las urnas y dejan un hueco que, como sabéis, la naturaleza y la política odia el vacío y lo ocupa la gente que lo ocupa ahora, sobre todo en momentos muy desesperados. Han creado unas crisis sistémicas que hacen que cada vez que una crisis de estas pase, los ricos sean más ricos y los pobres más pobres, y el estado del bienestar vaya desapareciendo. Por tanto, yo creo que es más importante que nunca que estos pequeños actos, que parece que no sirven para nada, sigan estando ahí. Sigamos reivindicando estos mínimos monumentos y estas mínimas efemérides que tenemos entre todos y todas, para que no dejemos pasar ni un día a lo largo del año sin recordar la gente que vivió esos momentos tan importantes en la historia, y que ahora, aunque nos parezca que no, podemos estar muy cerca de vivir otros similares y tendremos que estar a la altura. También fueron minoría los que en ese momento dieron un paso adelante, pero bueno, a mí siempre me parece que recordarles es lo mínimo, porque no sé si seríamos capaces muchos de hacer lo que hicieron ellos y dar ese paso adelante, y sí, olvidándose de su propia individualidad y yendo para adelante y muriendo en muchos casos para un bien colectivo, un bien mucho mayor. Y ahora, pues, como estoy al sol, hace bastante calor y son mucha gente la que tiene que intervenir, creo que a continuación, si la escaleta no me engaña, es un poema, creo que sí, un poema con María, a la que le sujetaré el micrófono. Gracias, Quique, y a todos y todas los que habéis contado conmigo otra vez más, porque además yo solo recito para putas y anarquistas, que es el público con el que me siento a gusto, así que gracias. Voy a leer un poema que me ha pasado una de las personas que habéis preparado este acto. Es un texto de Max Aup, digamos que es un ejemplo de cómo se puede luchar para no olvidar a través de la escritura, no solo con las armas. Estos que ves ahora, deshechos, maltrechos, furiosos, aplanados, sin afeitar, sin lavar, cochinos, sucios, cansados, mordiéndose, hechos un asco, destrozados, son, sin embargo, no lo olvides, no lo olvides, hijo, no lo olvides nunca, pase lo que pase, son lo mejor de España, los únicos que de verdad se han alzado sin nada, con sus manos contra el fascismo, contra los militares, contra los poderosos, por la sola justicia, cada uno a su modo o a su manera, como han podido, sin que les importara su comodidad, su familia, su dinero. Estos que ves, españoles rotos, derrotados, hacinados, heridos, soñolientos, medio muertos, esperanzados todavía sin escapar, son, no lo olvides, lo mejor del mundo. No es hermoso, pero es lo mejor del mundo. No lo olvides nunca, hijo, no lo olvides. Yo creo que el coro, ¿no? Coro libertario. Los pies en la tierra, la frente en lo azul, afirmando promesas de
momento principal del acto, que es el orador que este año hemos invitado, que es José Luis Ledesma, que además sabíamos que está haciendo un libro al respecto y entonces lo tendrá muy fresco y es el que va ahora a comentarnos más cuestiones, supongo que desde el punto de vista histórico de lo que fue el Consejo de Aragón. Gracias, José Luis. Bueno, muchas gracias por estar aquí, un gustazo compartir este ratito con vosotros y vosotras y que esto sea en este lugar y con esta presencia detrás. Bueno, siento decepcionaros, yo no creo que sea el punto estrella de este acto. Yo creo que lo que tiene que ser la estrella es las canciones, los poemas y en realidad todo el conjunto de esta reunión en la que vamos a compartir unos minutos. Además, a mí se me ha dicho que es que hable muy poquito rato. Yo no vengo aquí a daros una lección histórica, no quiero aburriros con eso. Buena parte de quienes estáis aquí, todos y todas, sabéis ya lo que es, suficientemente sabéis ya lo que es el Consejo de Aragón, qué es lo que fue. Yo no vengo aquí a deciros fechas, personajes, cuáles eran las consejerías de esta institución. Prefiero hacer más bien, esto lo podéis encontrar en muchos libros ya, incluso en Wikipedia, prefiero hacer una reflexión, una contextualización amplia sobre qué sentido tiene, qué fue aquello y cómo lo podemos ver tantos años después. Y tampoco quiero idealizarlo. Seguramente el libertario que llegó más arriba en el movimiento libertario español, el libertario aragonés que llegó más arriba, Manuel Bonacasa, fue secretario general de la CNT en los años de mayor crecimiento del sindicato, a finales de los años 10, dijo que las conmemoraciones no sirven, al menos desde la perspectiva libertaria, si se hacen solo para crear santos. Él dice, no hay nada menos anarquista que crear santos. Si cuando recordamos hechos pasados lo hacemos olvidando la necesaria crítica de lo que se hizo, no se aprende y el movimiento libertario está condenado a repetir errores. Desde ese punto de vista voy a tratar de hacer esa reflexión más amplia que os avanzaba. Las revoluciones sociales, y esto es lo que sucedió en Aragón en el año 36, tienen una tremenda paradoja, y es el hecho de que lo mismo que las hace posibles, porque casi siempre se producen en el marco de guerras civiles, invasiones militares, eso mismo al mismo tiempo las lastra, porque les rodea de las lógicas perversas de la guerra, de la muerte, de la centralización del poder, del lenguaje, de las armas. Esto es lo que pasó con las grandes revoluciones sociales de la historia. La Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución China, acabaron con regímenes tan despóticos como aquellos contra los que habían combatido. Esto no es necesariamente porque las guiaran principios despóticos, sino porque la guerra introdujo en esas experiencias lo más perverso de las sociedades humanas. Fundamentalmente hay otros muchos ejemplos, pero ha habido 3 revoluciones sociales que trataron de huir explícitamente de este tipo de lógicas, guiadas por principios libertarios. Hay otros casos, otras experiencias, pero las principales son la de Ucrania en 1918, la de Manchuria entre 1929 y 1932, muy poco conocida, y lo que sucede en España, en la zona republicana, en buena parte de la zona republicana durante la Guerra Civil. Y dentro de lo que sucede en España, el caso más importante, el caso sin duda más relevante, donde se llegó más lejos en esa experiencia de revolución social, fue Aragón. La mitad de Aragón que quedó en zona republicana desde julio del 36 hasta que fue barrido, esa zona fue barrida por la ofensiva franquista en marzo y abril de 1938. También lo que sucede aquí estuvo arrastrado por las lógicas de la guerra. También tiene paradojas. La más importante de las cuales puede parecer el hecho de que se creara una especie de gobierno, una institución gubernamental dominada al principio y luego de manera conjunta junto con otras fuerzas por la CNT, es decir, un gobierno anarquista. Esto es algo que merece la pena, sobre lo que merece la pena pensar, sobre lo que merece la pena que se reflexione, pero en todo caso, hablando de sus aciertos y de sus posibles limitaciones, pero en todo caso es una experiencia inédita en la historia. Ni en Manchuria ni en Ucrania se llegó a tener una organización, llamémosla gubernamental o no, como queramos, pero que trató de poner orden a la terrible
situación de una guerra a la inédita situación de tener que controlar, ordenar una retaguardia en medio de un esfuerzo de guerra, de lo que ya entonces se llamaba guerra total. ¿Qué fue? ¿Cómo fue posible algo así? Algo además tan distinto de lo que se había teorizado históricamente por parte del movimiento libertario. Bueno, el contexto es lo que lo guía. Cuando los representantes de las columnas anarcosindicalistas que estaban operando en el Frente de Aragón y representantes de la regional aragonesa, navarra y riojana de la CNT se reúnen en Bujaroz el 6 de octubre y deciden crear lo que se llamó Consejo Regional de Defensa de Aragón, se habían dado cuenta de que ya no valía la lógica que había guiado las primeras semanas, los primeros 2 meses y medio de guerra. Esto ya no iba a ser un paseo triunfal de las columnas que venían desde Valencia y sobre todo desde Cataluña y que iban a poder reconquistar, arrancar de las garras del fascismo, como se decía entonces, toda la región aragonesa. A la altura de principios de octubre ya se ve que esto va a ser una guerra que va a ir para largo y que va a necesitar movilizar todos los recursos humanos, recursos económicos. Ya no va a ser tan sencillo. E incluso los supuestos apóstoles de la acción directa, se llamaba entonces terrorista, los Durruti, etcétera, etcétera, García Oliver, estuvieron de acuerdo. Incluso los caudillos de las milicias anarcosindicalistas como Ortiz estuvieron de acuerdo en que había que crear algún tipo de organismo que ordenara lo que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que había que hacer? Había que ordenar la retaguardia, una retaguardia que estaba cuarteada, que tenía un sinfín de comités que funcionaban a veces como reinos de taifas. Había que asegurar las conquistas revolucionarias que se habían llevado a cabo durante los primeros 2 meses y medio de la guerra, colectivizaciones, creación de comités, etcétera, etcétera. Y había que defenderse de los ataques que estaba experimentando la propia experiencia revolucionaria aragonesa por parte de otros actores, como por ejemplo la Generalitat de Cataluña, que trataba de convertir esta mitad oriental de Aragón en una especie de colonia, o los ataques o las exacciones que estaban llevando a cabo las columnas a veces en los pueblos, que llegaban y exigían a los pueblos, a las colectividades, a los comités, exigían sin pagar nada a cambio y sin pedirlos ni siquiera por favor, exigían que se les alimentara, que se les diera todo lo que ellos estaban pidiendo. Y además esto empezaba a ser una guerra que iba, como decíamos antes, que iba para largo, hacía falta armas. Ya no valía con los pocos Mauser o las pistolas Star con las que se había luchado al principio. Esto era una guerra contra un ejército pertrechado, muy bien pertrechado por las potencias fascistas alemanas e italianas. Y por tanto hacía falta conseguir armas de calidad. Y para eso hacía falta el apoyo del gobierno central de la República, que se estaba reconstruyendo en Madrid y después en Valencia. Y para eso, a su vez, hacía falta un cierto reconocimiento oficial de ese organismo que se estaba creando, que se acababa de crear el 6 de octubre aquí en Aragón y que se llama el Consejo Regional de Defensa. Por eso tuvo que buscar un reconocimiento, por eso logró finalmente, después de varias negociaciones, ese reconocimiento por parte del Gobierno de la República, y después de unos meses, desde que se aprueba el 6 de octubre hasta el 23 de diciembre, en los que el Gobierno, el Consejo de Aragón, estaba hegemonizado por anarquistas, a partir de entonces entran en esta institución también el resto de fuerzas del Frente Popular aragonés. ¿Qué es lo que hasta ahora he tratado de decir? ¿Qué es lo que fue y cómo fue posible? ¿Qué es lo que no fue el Consejo de Aragón? Primero, no fue un nido de sacripantes, violadores de monjas y comedores de jamón. Que esto es la imagen que difundió, por supuesto, el franquismo ya durante la guerra y durante toda la larga noche de la dictadura, pero que también habían reproducido otras fuerzas del Frente Popular durante la propia guerra, comunistas, socialistas y republicanos. Pero tampoco fue simplemente una especie de Arcadia feliz. Decíamos antes, poniéndolo en boca de Manuel Buenacasa, que no hace falta idealizar porque no se aprende de ello. En aquel contexto de guerra total, en aquel contexto de guerra que extiende sus lógicas perversas siempre, también hubo errores por parte del Consejo de Aragón. La violencia se cortó rápidamente, pero no fue en seco. El Consejo de Aragón también reprodujo el machismo, el patriarcado existente mayoritariamente entonces. Si buscamos los nombres de quienes ocuparon las consejerías no encontraremos ninguna mujer. También se puede decir que pecó de una cierta institucionalidad el Consejo.
entraron dentro de ellos también, incluso se acusó en algunos círculos al propio Ascaso de eso, de creerse que era una figura política y que se consideraba a sí mismo insustituible. Pero yo creo que en el balance pesan mucho más las luces que esas posibles sombras. Se hizo mucho en esos meses, entre octubre del 36 y agosto del 37. Se hizo muchísimo, en una coyuntura terrible, de guerra, en una región como Aragón que estaba partida en dos, con las 3 provincias al otro lado de las trincheras, sin recursos. Se había dinamitado las estructuras y las rutas comerciales. Todo hubo que improvisarlo. Se hizo mucho en términos de administración de justicia. Pronto se empezaron a crear tribunales populares que administraban la justicia de una manera mucho más equitativa de lo que se había hecho en las primeras semanas, cuando hubo excesos, sin duda. Hubo enormes progresos en términos de cómo reconstruir las redes comerciales que, como decíamos, habían sido dinamitadas al principio. Se consiguió poner en marcha toda la estructura agraria. Hubo una cosecha que no habría sido posible si no hubiera sido por la labor de la Consejería de Agricultura. Hubo enormes labores y avances en términos de cultura, de educación, que éstas llegaran a toda la población, incluso a los niños, y pensemos incluso en los lugares que estaban más cerca del frente, donde más difícil podía ser. Y además es que estamos seguros y seguras de que habría sido las tareas, los resultados habrían sido mucho mayores si se les hubiera dado más tiempo. Ni siquiera tuvieron un año para poder asentar esta experiencia, insisto, llamémosla o no de gobierno, pero esta experiencia de gestión de una retaguardia en medio de un ámbito de guerra. Hubo además ataques desde dentro del propio Consejo. Los representantes de las otras formaciones del Frente Popular boicotearon progresivamente cada vez más la labor del propio Consejo. ¿Y cómo acabó? Acabó de la peor manera, no derrotado por las tropas franquistas, sino por las propias fuerzas republicanas que asaltaron y disolvieron por la fuerza el Consejo a mediados de agosto de 1937. Yo creo que con sus errores hicieron lo que pudieron y lo hicieron lo mejor que supieron y pudieron en aquellas coyunturas. ¿Merece la pena recordar aquello? Yo creo que sí. No andamos sobrados y sobradas de experiencias de emancipación más o menos exitosas. Esta lo podía haber sido con más tiempo. No andamos sobrados como para poder permitirnos el lujo de arrojarlas a la basura de la historia. Y además, todavía menos nos podemos permitir ese lujo, teniendo en cuenta que es una experiencia inédita en la historia y algunos de cuyos protagonistas no vinieron de tierras lejanas, sino como Joaquín Ascaso, de esta región, de esta ciudad y de este barrio. Así que merece la pena que lo recordemos. ¡Viva el Consejo de Aragón! Una reflexión muy interesante. María ahora nos leerá un poema y luego cantará a continuación otra canción, el coro libertario. Bueno, en realidad sí. En realidad no es un poema. Yo estoy de acuerdo con José Luis en que no hay nada menos anarquista que crear santos, y para eso está el poema del final. Pero puesto que es un homenaje al Consejo de Aragón, humano, puesto que es un homenaje al Consejo de Aragón y a sus protagonistas, y a Joaquín Ascaso, es un texto que publicó Ascaso en Solidaridad Obrera a raíz de la muerte de Durruti. Y dice así: Aragoneses, se nos ha ido para siempre Durruti. Con su muerte, el proletariado del mundo ha perdido uno de sus mejores hombres. El proletariado español, su brazo más fuerte, y Aragón, su caudillo más esforzado. Desde las tierras aragonesas hoscas y bravas marchó Durruti a las riberas del Manzanares, y fue su sola presencia reacción para los pusilánimes, optimismo para los pesimistas y en todo Madrid afirmación rotunda de victoria. Ha sido allí, lejos de nosotros y lejos de estas tierras aragonesas, que le debían su liberación y confiaban en él para lanzar desde Zaragoza el grito del triunfo proletario, donde una bala ha atravesado de parte a parte su corazón, privándonos en estos días históricos y decisivos de su consejo y de su ayuda. De las pardas tierras de Bujaraloz, que recuerdan a trechos las pardas tierras cartellanas, partió lleno de vida el titán revolucionario.
Con él iban la fe y la resolución inquebrantable de vencer. La fatalidad ha querido que no vuelva a nuestro lado ciñendo en sus sienes heroicas laureles frescos, sino corona fúnebre. Y su cuerpo, atravesado por el plomo, yace inerte bajo la tierra catalana que fue escenario de su vida de lucha social. Pero Durruti no ha muerto. Era ya maestro y creador. Era corazón, alma de la gran epopeya que está escribiendo con sacrificio y sangre el proletariado de España. Y no podía morir porque su vida, su obra y su misma muerte, rubricada con el martirio de un balazo, tiene tanta emoción, tanta calidad, tanta grandeza y vigor tan alto que la más mortal de las heridas no pueden acabar con lo que está llamado a ser eterno. Aragoneses, prometámonos todos en esta hora solemne hacernos dignos del hermano cuyo cuerpo yace bajo la tierra. Prometamos todos concluir dignamente la obra empezada por Durruti. Prometamos todos tener encendido en nuestro corazón su recuerdo, como una llama viva e inmortal que ilumine siempre los senderos que hemos de recorrer. Y hagamos de nuestra vida, como un reflejo de esa, otra que se nos ha ido y que nunca podremos llorar bastante. Aragoneses, todos en pie para luchar como Durruti por la revolución proletaria y por la libertad de Aragón. Aragoneses, Durruti ha muerto, ¡viva Durruti! Justicia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiero morir. Esos burgueses asaz egoístas que así desprecian la humanidad serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. Rojo Bretón no va a sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. Indignación no hay que pedir, solo la unión la podrá exigir. Nuestro palés no romperás, torpe burgués, atrás, atrás. Los corazones obreros que laten por nuestra causa felices serán. Si entusiasmados y unidos combaten, de la victoria la palma tendrán. Los proletarios a la burguesía han de tratarla con altivez y combatirla también la porfía por su malvada estupidez. No, perdón, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. Indignación no hay que pedir, solo la unión la podrá exigir. Nuestro palés no romperás, torpe burgués, atrás, atrás. Es el momento que dedicamos todos los años a que representantes actuales de los que fueron protagonistas en gran medida de los hechos que siempre recordamos delante de este monolito, que son representantes de CNT y de CGT. De CNT sabemos que han venido, pero de CGT, si hay alguien que quiera hablar, no se ha dado a conocer ante la organización. Por lo tanto, invito a los compañeros de CNT que han venido a hacer una pequeña recensión sobre el tema que nos ocupa hoy, sobre este homenaje,
para que hablen ahora y que si hay alguien de CGT que quiera hablar después, está invitado sin ningún problema para que obviamente lo pueda hacer. Si no, pues bueno, seguiremos luego con la escaleta y la comentaremos en cuanto termine los compañeros o los compañeros. Bueno, buenos días a todos y todas. Lo primero, agradecer a la organización que nos invitase a la CNT a participar en este homenaje al Consejo de Defensa de Aragón y al compañero Joaquín Ascaso. En muchas ocasiones se ha tratado de caracterizar al Consejo de Defensa como algo casi anecdótico, como algo particular, como algo irrepetible o incluso estrafalario. Sin embargo, el Consejo de Defensa de Aragón es una de las instituciones de gobierno revolucionarias que se dan en la zona republicana como respuesta popular al golpe de Estado. Esto lo emparenta con otras instituciones como el Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, el Comité Ejecutivo Popular de Valencia, la Junta de Defensa de Madrid o el Consejo de Asturias y León. La mayor particularidad del Consejo, sin embargo, es producto de la zona en la que se desarrolla, en esa mitad oriental de Aragón, liberada por las milicias que vienen de Cataluña. En esa mitad oriental de Aragón el anarcosindicalismo era mayoritario y eso es lo que provoca o lo que permite que el Consejo de Aragón actúe como un paraguas bajo el que se desarrolla el mayor experimento de colectivizaciones agrarias que se da en la zona republicana y que no se habría podido dar de otra manera si no tenemos en cuenta esas décadas de lucha económica de la clase trabajadora aragonesa. El Consejo de Aragón es, por tanto, expresión de la voluntad de las clases obreras y campesinas de esta parte de Aragón. Desde la organización a la que represento vemos muy importante estar aquí hoy rindiendo homenaje y recordando la lucha de los compañeros y compañeras del pasado que se organizaron para detener al fascismo, organizar la producción y también para ganar la guerra. Por otro lado, pensamos que el mejor homenaje es luchar hoy por los mismos objetivos y los mismos ideales que ellas y ellos lucharon, es decir, la socialización de los medios de producción, la democratización radical de la sociedad y también ese concepto de hermandad de los pueblos bajo un proyecto confederal. Y pensamos que la mejor forma de hacerlo es bajo la organización en sindicatos, bajo la lucha económica que todavía tenemos hoy pendiente. Por eso, aparte del agradecimiento a la organización, queremos hacer ese llamado a la organización hoy, a la lucha de hoy, porque todavía tenemos una tarea muy pendiente. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Salud. Y ahora, en nombre de CGT, se presentará otro compañero que, bueno, por fin hemos tenido también representación de ellos. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos, compañeros y compañeras. Me ha pillado esto un poco por sorpresa, es que no he visto que no había de mi sindicato por aquí. A ver, como ha comentado el primer compañero, hay dos lecciones que se extraen de todo lo que sucedió con la Revolución Social, con el Consejo de Aragón y con los muchos errores que se cometieron al inicio de la rebelión fascista del 36. Uno de ellos es que, como anarcosindicalistas, debemos tener un cuidado exquisito, primero por cuidar nuestras organizaciones y segundo por observar muy de cerca con quién vamos de la mano. ¿Vale? El anarcosindicalismo es un movimiento que en sí mismo tiene por sí mismo entidad suficiente como para no necesitar de otros apoyos que generalmente son de tipo político y no social. El anarquismo no es un movimiento político, los movimientos políticos no tienden a ser movimientos de liberación. El anarquismo y el anarcosindicalismo sí son movimientos de liberación. Precisamente lo que se pretende es liberarnos de las estructuras que nos oprimen, entre otras las políticas, además de las económicas, pero que forman parte de todas del mismo sistema. La otra lección que podemos extraer de lo que sucedió entre los años 36 y 39 es que la revolución no es pacífica nunca. ¿Vale? Desde el momento en que le damos sentido y contenido a la palabra revolución, estamos asumiendo implícitamente una dosis determinada de violencia.
puede ser una violencia política, puede ser una violencia militar, y es precisamente en respuesta a la violencia que se ejerce sobre el pueblo y a que para liberar necesitas utilizar herramientas que te permitan esa liberación. Es lógico que frente a cañones no puedas oponer solo banderas. Es lógico que frente a fusiles no puedas oponer solo puños en alto, porque el del fusil va a apretar el gatillo y el del cañón va a darle a la munición para que te eliminen. Es duro decirlo, pero es así. O sea, el pacifismo per se no representa totalmente lo que sería una postura narcosindicalista. El ser pacífico, sí, pero titularnos como pacifistas a veces nos puede llevar pues, a determinadas controversias con nosotros mismos y a determinadas incoherencias. No conozco ninguna revolución en la historia, ninguna, absolutamente ninguna, que haya sido pacífica. A veces cuando me hablan de la revolución de los claveles y me dicen que aquello fue pacífico, yo siempre digo que no, que eso no es cierto. Detrás de cada clavel que ponían en cada cañón de carro de combate o en cada cañón de fusil de los soldados portugueses había un cargador con 20 balas, ¿vale? Y fue un balance de fuerza. Y cuando la dictadura de Salazar vio que no podía hacer nada frente a esa posición de que todo el mundo, incluidos los que llevaban las armas, estaban en contra de él, ahí es donde murió su dictadura. Pero no murió porque los claveles estuvieran delante, ¿vale? Murió por todo el apoyo, el respaldo y el balance de fuerza que se consiguió para eliminar al dictador. Bueno, la historia nos enseña muchas cosas. Lo suyo es, como decía el primer compañero, aprender de esos errores, hacer autocrítica, saber quiénes somos, dónde vamos y con quién vamos, y eso es muy importante, y quizá no embarcarnos en proyectos que sean ajenos al nuestro, sino nuestro propio proyecto. Es lo suficientemente sólido, lo suficientemente solidario y lo suficientemente humano como para que no necesitemos de ningún otro respaldo. Muchas gracias. Y ahora, bueno, terminaremos ya el acto con un poema, esta vez sí, el poema, no como antes, de María, a la que le seguiré haciendo de atril humano, porque con estos vientos que hace en nuestra ciudad, pues no hay otro remedio. Y luego terminaremos con, creo, al menos una canción o dos o tres, dependiendo si les pedimos bises y son tan generosos que nos los dan. Muchas gracias por vuestra asistencia a todas y todos, y nos veremos en muchos más actos seguramente antes de fin de año, porque además es momento de hacerlo, es el momento de no estarnos quietos, y por supuesto en el del año que viene aquí, que intentaremos que tenga el mismo más o menos formato y con otras personas para que hacerlo atractivo como intentamos todos los años. Muchas gracias. Bueno, este es un poema de un poeta contemporáneo gallego que se llama Claudio Rodríguez Fer, al cual no conozco, pero me va a permitir que haya hecho una adaptación de su poema, eliminando algunas cosas y añadiendo algunas otras, porque el anarquismo será anarcafeminista o no será. Y es uno de los grandes problemas que hay a veces cuando se buscan textos libertarios. La inmensidad siempre sin Dios ni amo. El aire, la tierra, el mar, sin Dios ni amo. Las ideas, el libre pensamiento, sin Dios ni amo. Proudhon, Bakunin, Kropotkin, sin Dios ni amo. La pasión, el amor, el deseo, sin Dios ni amo. Lucía Sánchez Saornil, sin Dios ni amo. Vindicación proletaria, sin Dios ni amo. Buenaventura Durruti, sin Dios ni amo. Insumisión a la tiranía, sin Dios ni amo. Salvador Puig Antich, sin Dios ni amo. Educación libertaria, sin Dios ni amo. Todas las mujeres anónimas olvidadas que cosieron, labraron, lucharon en las colectividades de Aragón, sin Dios ni amo. Liberación del individuo, sin Dios ni amo. Emma Goldman, sin Dios ni amo. Respirar el aire libre hasta lo más hondo del fondo, sin Dios ni amo. Porque cuando el poder es el obstáculo, anarquía. Porque cuando el poder es el obstáculo para lograr la máxima expresión del orden, anarquía.
Porque cuando el poder es el obstáculo para lograr la máxima expresión del orden, existe una palabra: anarquía. Porque cuando el poder es el obstáculo para lograr la máxima expresión del orden, existe una palabra sin Dios ni amo: anarquía. Libertades, justicia, sin Dios ni amo. Amores, deseos, sin Dios ni amo. Poesía siempre solo, sin Dios ni amo. Y cuando la poesía se hace música, anarquía. Tiene un lagarto pintado, anarquía. No soy de aquí ni soy de allá, anarquía. Yo quiero verte danzar, anarquía. Toma un camino salvaje, anarquía. Libre te quiero, pero no mía, anarquía. Y el lagarto mueve el rabo, anarquía. Porque te amo sin Dios ni amo. La intensidad siempre sin Dios ni amo. Sin Dios ni amo. Ni Dios ni amo. Ni sucedáneos. Muchas gracias, María. Y bueno, ahora y mientras estén en esta condena, dentro o fuera de la cárcel, que os apetece, están en las redes, si lo que tengáis, Facebook, blog, bueno, cada uno lo que tenga. Y si podéis apoyar o mandarles algo a prisión, allí están las direcciones. Gracias. Vamos a hacer 3 canciones. Una es Canción de Soldados, que nos podéis acompañar. Otra es Arroja la bomba. Vamos a hablar con mínimo detalle de qué es esto de Arroja la bomba. Esto es una obra de un anarquista que lo pasaron por dependencias judiciales, o sea, policiales, y le hicieron pasar canutas, sufrió una represión enorme, sufrió tortura, y cuando salió de allí, pues compuso esta canción de Arroja la bomba. Se llamaba Aznar, era un sindicalista de la CNT aragonesa. Y por último, a las barricadas, que esperamos que la cantéis con nosotros. Tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Al rayo me mata a mí y se atacó a mis compañeros. La guerra que tanto teme no viene del extranjero, no lucha de proletarios como los dineros. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Cuando muere un general, lo llevan sobre un árbol, al que se mata en la mina lo entierra en su carbón. Al que se mata en la mina lo llevan los compañeros, color de carbón, de piedra, luto de bravos dineros. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Si mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel, cojo el fusil y la manta y me echo al tope con él. Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía, veremos si sois valientes cuando llegue vuestro día. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro
ay que yo no tiro contra mis hermanos, ay que yo tiraba que sí, ay que yo tiraba que sí. Contra los que ahogan a España en sus manos. A la bomba que escupe metralla, coloca petardos, empuñala está, empuñala está. Propaga tu idea revolucionaria hasta que consigas amplia libertad. Acudid los anarquistas, empuñando la pistola hasta el morir, con petróleo y dinamita, toda clase de gobierno a combatir y destruir. Es hora que caiga tanta dictadura, vergüenza de España por su proceder. No más militares, beatas ni curas, abajo la iglesia, quien caiga al poder. Acudid los anarquistas, empuñando la pistola hasta el morir, con petróleo y dinamita, toda clase de gobierno a combatir y destruir. Negras tormentas. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y con valor. Alza la bandera revolucionaria, que del triunfo sin cesar nos lleva en pos. Alza la bandera revolucionaria, que del triunfo sin cesar nos lleva en pos.